Buenas noches, clase número 11, penúltima ya de nuestro diplomado. La Ah, gente está desesperada por mostrar los videos el día de hoy, ansiosos, hicieron las tareas, están muy emocionados, vinieron maquillados para la gala de final. Bueno, entonces pues gracias por todo el acompañamiento virtual. No sé ustedes cómo se habrán sentido, me pareció que la clase pasada estuvo chévere porque hablamos como rápidamente 80.000 cosas. Y pues mi idea hoy era ver cosas y reforzar cosas, pero ya con todos. Entonces, voy a empezar por los links que están en el WhatsApp para ir viendo material que damos hoy de que íbamos a tratar de mostrar algo así fuera un plano. Y El mío, Emerson, dime. no, que el mío está editado completo, digamos, un poco a la rápida, pero está hecho todo. Bueno, bueno, chévere. Y Vale. Emerson también tiene acá un corte, ¿verdad? Uy, 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 uy. Entonces voy a poner los que están en el grupo. Señor, sí, hay un corte. Listo, hay un Tiene link. pues todos los errores, pero bueno, Ah, me dan no, nervios. tranquilo. Ay, qué pero ternura, me dan nervios. pero hiciste la tarea. Hay gente que no, terrible, terrible esa gente. Y, o sea, estamos tan mal que es que bueno, pues por lo menos la entregó. Que bueno, está mal editado, pero bueno, por lo menos. No, mentiras, igual este diplomado, pues yo creo que ese es el cierre y es que cuando uno ya rueda, se da cuenta que en edición puede hacer milagros, o sea, literalmente sí, pero con el tiempo de la edición. Pero si el material está bueno, uno edita más rápido, si el material está difícil, uno se demora más. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces voy a abrir el video de Emerson. Obviamente, con todo respeto, no voy a darle machete como la vez pasada a los guiones, porque los guiones para mí eran como muy concretos, como sintetizar aquí, sintetizar, clímax, chao, ¿cierto? Entonces acá pues vamos a ver qué pasa con la edición, porque pues no es taller de edición, y yo creo que Ah, es más escuchar la anécdota. Pero sí, igual vamos a darle palo, para que Valentina no se sienta que solo digo palo ahí. Les voy a compartir pantalla. Voy a probar lo del video file. Ah, no, pero tiene que ser screen, ¿Tiene que ser descargado? No. me imagino. Sí, porque es un documento. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Seguro? Sí, sí, porque le hice clic y me dijo que dónde estaba el video. Ni idea cómo funciona. Ah, puta. A ver. Ah, ya lo habíamos abierto. Está como lento esto. Oh, Dios mío. Y me preocupa que no se oiga. ¿Ahí se oye? Yo no oigo. no. Hizo Cristo padecer. Audio. No se oye, ¿cierto? Miércoles. Yo tampoco oigo. No, no se oye. No, pero es que Emerson hizo una Emerson película. pregunta si tú quieres compartir. Probamos si compartes tú y a ver si soy yo. Que tengo un problema ahí raro. El micrófono. ¿Ahí me escucharon? Sí. Sí, son melo, melo. Entonces te va a hacer co-host Emerson y le pones compartir. Hazle clic a ver si a ti te suena. Sí se escucha. Por ahora no. Está congelado.
Hay una opción aquí, creo que hay una opción que le permite a uno compartir, como optimizado para video. Sí, eso era lo que estábamos conversando, pero Varios, ajá. Ah, es aquí. Pues en el de, Ya. en el de video file sí me pone que cargue el video, o sea, me dice que en qué carpeta está. yo ya te lo estoy mandando por un MyAirBridge, pesa 1 GB, yo creo que lo alcanzas a descargar bastante rápido. Yo creo que ya ahora sí, creo que ahora sí va a sonar. Sí, ¿Sí? sí suena, sí suena. Sí, ahí suena. Ok, listo. Entonces, preparados, atentos, alisten sus críticas y su humor negro. Espéreme, yo le pongo esto como una Agua, calidad. agua, antes de que lo pongas a andar, pon a descargar el que te acabo de enviar en MyAirBridge. Te Listo. lo mando al WhatsApp. Listo. ¿Cuánto tiempo? Uy, no, ya me hacía falta. Pero sí. ¡Ey! Me queda lindo el amarillo. Hola, ¿Qué ¿cómo más? estás? Bien. Bien, ¿y ¿tú? tú? No, todo bien. Ya bien. Todo bien. ¿Saben qué? Yo tengo que ir al baño un momentico. ¿Me lo pasa? De una. Ya Bueno. ven. Muy bien. Aquello que me dijiste en el puente me dolió mucho. Si quieres, ¿sabes que me está ¿Todavía le gusta oscuro? Sí. Ay, Pili, usted mejor dicho, ha estado pero desatada. desatada. Está trabajando como modelo de maquillaje o algo así, ¿cierto? No. La verdad es que estoy haciendo otro tipo de contenido. No. Mm. Sí. Sí. ¿Qué? Pero súper bien. Súper. No. No, Mario. Depende si te está yendo bien. O sea, el de no me han visto en redes, pues. Hasta estoy pagando el apartamento, no les digo todo. Chido, mami. ¿Con qué te pagan? Pues, Con leche. Te ves muy bien hablando. Porque es buena hablando. pues la verdad, yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿No? A vos. Vamos. Silencio incómodo. Ok. Y si les digo la verdad, me está yendo súper bien. Súper bien. Está fluyendo bien. Sí, me ha fluido súper bien. Muchachos, les quiero contar algo. Yo también empecé a vender contenido. No. Fotos de pies. Ay, no jodas. Está feo, no puede. Si los pies de Mario se parecen a los... Igualito, güey. No, gratis no, oigan, me tienen que pagar. Y yo volví a hacer el emoji de montaña. Ah, tenemos que ir juntos. Vea, pues. ¿Ah?
¿Qué es? ¿Por qué me miras así? Bueno, ¿Por qué la mira así? Lo que pasa es que aquí el que menos corre vuela. ¿A que vean? Mm. ¿Vamos los tres o qué? Aquello que me dijiste en el puente me entonces Ay, bien. y fue ahí que tú te fuiste, en el fondo ya no viste lo mucho que ya crujía, mi corazón en su bujía, pero lo que más lamento es que en este momento no soy tuya, tuya mira, el fuego que arde en Bravo, no entendí mucho porque se cortó la conexión, pero bravo. Sí, estuvo difícil verlo, Sí. verlo así, Había un Yo buen chiste y se quedaban así. sí, pero tenía buenos chistes, ¿sabes? Tenía carácter. Sí, 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 sí. Yo entendí varios y yo decía, uy, está bueno, está bueno. Y me gustó la puesta en Ok. escena, como la cámara y la forma como está grabado. tan chévere haber leído como el ejercicio en una clase y ahora verlo materializado me parece muy chévere. Listo, entonces yo digamos que ahí lo único que veo, que lo habíamos hablado con algunos, no me acuerdo si fue por individual, es que cuando uno hace comedia, los actores entran como en una energía cómica. Entonces, eso funciona a veces, pero cuando todos están en la misma energía cómica, se satura o se agota un poquito. Entonces yo sentí que estaban todos como en modo charro, en modo gracioso, y podría hacerse un experimento, pero lo dejo más como reflexión del taller, de cómo sería si los personajes no estuvieran ansiosos de ser charros, de ser como ocurrentes. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado, a mí yo soy muy así, a mí me pasa mucho que a veces se me sube como la ansiedad social cuando estoy rodeado de mucha gente, como acá en los talleres, o en los almuerzos, o cuando, no sé, hay veces como que yo tengo la sensación de que soy el centro de atención y tengo que mantener el ritmo de la conversación y me pongo ansioso y a veces como que me vuelvo ya demasiado. Entonces aquí yo sentí que la chica, que es la que está en conflicto porque le están atacando por trabajar en webcam, está todo el tiempo haciendo caras y gestos y reacciona todo el tiempo. Y siento que no me identifico con ella. Entonces yo trato como en estos diplomados o en general evaluar más desde mi personalidad, desde mi yo, y es con quién me siento agradablemente identificado y con quién como que me alejo. Entonces, como las primeras veces, las primeras clases hablamos de con quién nos identificábamos menos, ¿recuerdan? Como con quién siento que la energía me gustó. Entonces, suele pasar que cuando hacemos estos ejercicios de comedia, a veces los actores por tratar de ser cómicos están dos rayitas arriba y uno no se logra identificar tan rápido, a menos que haya un momento de un bajón. Entonces es muy chévere en este ejercicio que hay un momento de un silencio incómodo y ahí como que uno entra en una cotidianidad un poquito más creíble, porque a veces pasa cuando uno hace una fiesta en la casa, pues que a veces no es la mejor fiesta, pero a veces pareciera que tocara hacer la mejor fiesta. Sí, sí me hago entender como pensando en analogías de la vida real. Entonces, como los ejercicios de video que estamos haciendo es tratar de que uno sienta que podrían no ser actores. Entonces, el formato como lo había editado con el intro y la música, ya me puso en tono. Yo dije, uy, qué chimba el intro, qué chimba la música, y ellos están relajados en la comida, y uno ya siente el género, ¿no? De una. Pero cuando empezaron a hacer diálogo, ping pong, y como que la edición siempre muestra quién está hablando, empezó a sentirse un poquito como una serie. No sé si como un formato convencional, como de TV, ¿no? Y no de la mala, pero sí como un poquito como de la común, ¿sí? Como convencional. Pero cuando empezó a haber silencios y empezaron a herirse y empezó a haber subtexto, ahí como que yo sentí ya que empezó a volverse más indie
y como que empieza a volverse un poquito arriesgado ya el formato. Entonces, esa es la reflexión que yo les digo con la comedia. Como que la edición o los actores está bueno que haya un ojímetro de cuando están todos al tiempo en la misma energía. Lo que a mí me parece que funciona es cuando unos están arriba, pero los otros están muy abajo y hace que uno como público respire en el otro. Es como, uy, este está muy intenso, pero me quedo con este otro. Entonces acá estuvo chévere porque la crespita que se llama Daniela está en energía más bajita y los otros dos están echando chistes, chistes, chistes y uno como que siente que con Daniela se siente uno como más, yo podría ser esa persona. Y con los otros era como, no sé si yo sería esa otra persona. Entonces me gustaría abrir micrófono un momentico, pues yo sé que se vio cortado y todo, pero no sé si en algún momento ustedes sintieron como cuando ustedes sentían compasión o identificación por los ouch de alguno de los tres, que eso es difícil porque se intercortó, pero un poco ese es el ejercicio, es que uno diga, sí, este ouch me hizo sentir cosas. Entonces, cuando uno hace la edición y cuando hace los tiros de cámara, a veces hay que tener en cuenta que hay que capturar una emoción pura y dejarle como unos segundos de sentirla antes de saltar a la otra persona. Entonces podría ser que casi que si alguien tiene un pinch muy fuerte o un clímax muy alto, sería chévere como un silencio para contemplar eso antes de que la escena siga. Entonces, en comedia, cuando empieza a hacerse la comedia de situación, los gringos o los mexicanos, qué sé yo, a veces le ponen unas risas grabadas o a veces simplemente es un silencio. Entonces, por ejemplo, en The Office, que no recurren a las voces grabadas, se siente a veces como un silencio incómodo y el silencio incómodo no solo es incómodo, sino que realmente uno siente como, uff, qué paila estar en ese momento o no quisiera yo ser esa persona. Entonces, cuando hubo el silencio incómodo, estaba en un plano muy abierto y tal vez en edición podría funcionar quedarse con alguien más cerrado, tal vez no la víctima directamente, pero tal vez el que hizo el pinch, que se siente culpable de haber hecho el pinch. ¿Por qué? Porque si nos cerramos en la persona que le hizo el ouch, tal vez se nos sienta un poquito el drama, porque es como quedarnos un rato con la persona que le dolió. Pero lo que podría hacer es más quedarnos con el pícaro que la cagó. Es como el lugar está, la persona, como una persona que está en el lugar equivocado. Llega, dice un comentario fuera de lugar, todo el mundo se queda en silencio y el plano cerrado es más con el que se acomoda la camisa diciendo como, ¿qué dije? Entonces como que en la comedia hacemos zoom, es en el que la cagó y no en el que le hirieron el corazón. Porque si nos vamos al que le hirieron el corazón, el género empieza a volverse más hacia la víctima y vamos a empezar a odiar al pícaro. Digamos que es como quedarse en Homero Simpson, en vez de quedarse en Flanders, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, eso siento que podría ser una reflexión. Obviamente, después de acabar la clase de hoy, voy a mirar el video bien y con Emerson ahí sí nos sentamos porque quedé como con una sensación intercortada, pero quiero aprovechar como una reflexión general y es que la comedia no solamente es ser charro, sino también es como la ternura y la inocencia. Entonces ahí hay una cosa muy bonita de estos tres personajes, es que se siente que el chico es como un niño grande y tiene como esa ingenuidad que hace que todo sea más, eh, no es pesado, no es un humor tan pesado, pero a veces tiran pesado. Entonces, otra cosa que me gustó de este ejercicio, después de que lo habíamos visto escrito, es que sí se siente que cada personaje tiene una función muy concreta. Ahí sí ya se siente quién es el parco, quién es la irreverente, quién es el distensionador, y eso se empieza como a sentir. Entonces me parece que tiene un buen ritmo y me gustó el final como la cámara se va y se queda con ellos atrás y bueno, los créditos, porque el cierre con los créditos dice mucho de la emoción final hacia el público y como que es agradable. Entonces creo que es por ahí. El ejercicio de editar no solo es escoger bien el material, sino es casi que ensayo y error ver cómo alargar un plano o acortar un plano se tira el chiste o lo potencia y cómo el cierre de los últimos segundos son importantes para despedirse de esos personajes para siempre, porque la idea es tener la sensación de que es un final con clímax y no un continuará. Entonces, carita feliz en el cierre porque siento que es un final, carita feliz en el silencio incómodo porque siento que sí hubo un momento donde el vínculo parecía que se iba a romper, carita feliz porque sí siento que el pícaro era tierno y me cayó bien, eh,
Y las otras dos chicas sentí que tal vez la crespita tenía un tono mucho más parecido a mi realidad y la otra sentí un poquito subido de tono, me costó trabajo identificarme. Entonces eso fue lo que me generó como más ruido, como que hubo una de las actrices que sentí que estaba como ansiosa por hacerlo bien, pero los pícaros son más Kung Fu Panda, son como gente que tiene un poquito más de, no le tienen miedo a la muerte, no le tienen miedo al que dirán, y son pícaros, ¿cierto? Y ella estaba ansiosa y parecía como si tuviera miedo de la escena o miedo de convencerlos, no sé. Entonces ahí sentí que tal vez ella no estaba tan en situación, sino que tal vez la situación era un poquito tensa. Cuando nosotros dirigimos actores, lo que hacemos es detectar cuando se está mezclando esa emoción de ansiedad de actuar y pigmenta la escena. Entonces, tal vez la sentía ella como un poquito nerviosa. Entonces, eso siento que fue lo que más me alejó de ella, como que no la sentí dentro de la situación, sino un poquito actuando. Pero lo que les digo, toca volverla a poner play porque tal vez me esté equivocando, ¿vale? Entonces, no sé si quieran decir cosas, a ver si me pareció o no me pareció, o quiero sumar, o preguntas. Es que a mí se me cortó mucho, entonces no podría como opinar con tantos argumentos sobre todo, pero primera parte que pude verla un poquito más clarita, siento que en esta chica, en la que tú dices, la que tenía la cosita como azul, em, siento que me faltaron como pausas y de pronto planos en su cara, porque siento que tuvo momentos incómodos como personaje, pero se pasaban muy rápido. Entonces, el que fue para mí más evidente es que ella llega súper emocionada a saludar y sale esta otra chica de la cocina y ella claramente hay una incomodidad que uno como público quiere un poco ver como, uy, ¿qué cara va a hacer? Y fue tan rápido que ella, chao, voy a ir al baño. Entonces es como permitirse esos momentos de incomodidad entre los personajes para que uno también diga qué pasó, porque hay esta incomodidad. Y así que ella, sin buscar ay, ya vengo, estoy re incómoda, voy al baño, que esconder la incomodidad como me prestan su baño, uno ya sabe como público que hay una incomodidad. Ujú, ujú. Pero entonces siento que la actuó la incomodidad, pero además de todo fue muy, muy rápido. Y bueno, y esto pues desencadena esta falta de silencios y de planos que le permitan a uno como público como pensar o uno mismo hacerse su comedia en la cabeza, como reírse de lo que les está pasando a ellos. Pero no podría tampoco opinar mucho más porque sí se me cortó bastante. Ujú. Sí, es como en edición que tengamos en cuenta darle tiempo a los ouch, tanto en drama como en comedia, y eso nos va a generar un tono parecido en ambos géneros, y es como que el público tiene que pensar más. A veces tenemos como el afán de contar rápido. Entonces, Emerson, todavía no es definitivo el veredicto porque sabemos que es un corte, pero me parece chévere pues, que estas ideas vos también le eches cabeza. No sé si quieras contarnos cosas. Sí, sí, claro que sí, puedo contar cosas. Por un lado, que, que lo que funcionó con Daniela es que con Daniela cargábamos el azul y eso le apagaba cierto, su yo divertido payasístico que estaba muy activo en los otros dos, pues creo que más en Santiago y pues yo sí completamente de acuerdo en cuanto a la otra chica como de lo que estás diciendo. Para mí fue una gran dificultad porque finalmente no tuve como el arrojo de pronto de probar otras cosas para finalmente atacar eso, sino que como que no quería crear de pronto como mayor tensión de la que ya había. Sentía que si le prestaba demasiada atención, empezaba a tratar de la dificultad que había alrededor de eso, solamente iba a empeorar. Entonces como que traté como de no manosear mucho eso, sino como indirectamente. Pero además cuando estábamos rodando me embalé resto porque ya se me acabó la memoria RAM, porque ya tenía que pensar en más cosas. Entonces ya como que el procesador tenía que tener una mayor capacidad. Entonces me recalenté. Eso fue como así más o menos lo que pasó. Y ya sí, yo siento que en cuanto al ritmo y todo, o sea, era muy charro porque las tomas también tenían tonos a veces muy distintos, entre ellos más iban pasando las tomas hacia el final, por ejemplo, ya iban como teniendo más confianza.
entonces incluso rodábamos ya desde la mitad hacia adelante y todo, pero logré pegarlo, realmente logré encontrar como por lo menos la continuidad, porque además había todos los errores del mundo en cuanto a eso. Logré esconder pues una mano puesta por acá, logré distraer la atención de un platanito que ella se come y después ya no está la acción. O cosas como que uno no ve, pues porque uno está dirigiendo los actores y cree que eso de pronto no va a ser importante, pero por ejemplo sobre un texto de Janet, que es la chica de la que Laura tenía, decía que tenía una cosita azul, sobre un texto de ella, Santiago hizo en una toma una acción grandísima, o sea, metió la mano a la mesa, sacó el vaso, o sea, era una buena toma, era un buen pinch, pero no la podía utilizar porque no me pegaba con nada. Entonces, bueno, o sea, era mi propio laberinto. Yo decía que yo estaba forcejeando con el material. Era como una lucha ahí, como tratando de sacarlo. Y bueno, voy a intentar que respiren más como algunas cosas. Vamos a ver, porque realmente no tengo como mucho más, no tengo mucho más material, no tengo otros planos. En un momento se nos acabó la batería. Había una parcera aquí que ella nos estaba ayudando con sus equipos y sus cámaras y todo. La batería se le acabó como más o menos faltaban por ahí unos 3 planos de 5 que rodamos, o dos de 5. Pues bueno, ahí tuvimos que meter el celular y también por eso está tantos saltos de luz, pues aunque no he cuadrado eso todavía. Pero nada, fue una experiencia muy bacana. Yo estoy muy contento, en especial de que es un proceso que surge de la improvisación con ellos. Eso me parece que es como súper ganador, porque todos pertenecemos y todos estamos implicados. Ya no tengo nada, pues sí tengo más que decir, pero ya todo bien, ahora hablamos más. No, y está muy chévere porque te metiste en la vaca loca de las escenas de como de comedor cubiertos manos. Digamos que cuando uno es script, yo me acuerdo que es como que los exámenes en las universidades y especializaciones son eso, poner muchos actores a comer y que manejan los cubiertos, eso es un verguero. Pero, por ejemplo, yo he visto películas como, bueno, de Coppola he visto un montón y eso salta, hermano. Hay un sombrero acá, después se sientan, el sombrero ya no está. Y ahí lo que hace uno es que si la historia está buena, uno ni se da cuenta a veces. Eso es Yo no muy... sentí. Y Ujú. además que siento que pues no sé, seguramente hay muchos, pero me atrevería a decir que muy pocos actores tienen la conciencia de esta partitura de sus movimientos porque saben que van a haber muchas tomas. Muy pocos saben cómo el cubierto, porque el actor es un gran aliado del script, cuando es un actor disciplinado y consciente, pero eso pasa no tanto, Ujú. es Entonces difícil. está chévere porque dentro de nuestra última clase de marcas, digamos, no lo nombramos, pero ahí lo que uno puede hacer es como darles zonas de trabajo. Es como tu zona de trabajo es así de chiquita. Y ahí ellos pueden entonces entender que no van a cruzar las manos. Pero eso se me olvidó decirlo, entonces es culpa mía. Jeje. Pero un poco lo hemos hablado como de las zonas de miradas o de moverse solo en esta esquina. Entonces en un comedor sería lo mismo. Entonces tus manos van a estar en este borde. Estos cubiertos van a estar siempre en este borde. Pero está chévere no marcar tanto porque eso es lo que los fluye, ¿no? Un poco si está libre ese movimiento. Entonces improvisen, pero sus áreas de movimiento son más chiquitas para que no se pisen sobre las de los otros. No, definitivamente eso de hacer varios máster. Este fue grabado con 3 máster, ¿cierto? O sea, la botaste toda aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o fueron al final por bloques. Cuéntanos cómo lo partiste. Hubo solamente un máster y lo otro eran bloques, pero no como de a uno, sino que como el pedazo desde el principio como hasta el 70% y luego como por ahí desde el 50% hacia el final, y los que sí son como unos planos generales sí son máster. Pues yo hubiera pues seguido grabando máster, yo siento que eso ayuda mucho, aunque sea desgastante, pero ya el tiempo no nos daba. Entonces literal les tiré una marca y les dije, no, ya desde aquí en adelante Ujú. y ya así seguimos actuando y así marcamos todo. Pero sí, fue como una combinación. Lo que no hice fue grabar como retazos, pues grabar este pedacito de cómo reaccionas así, no, que Ujú. no alcancé ni siquiera a pensar que iba a ser necesario. Sí, está chévere siempre cubrirse con el plano del reloj y alguien mirando el reloj. Y eso te salva en un pedazo. Alguien hace así.
y muestra el reloj y vuelves y te da la pausa que necesitas, ¿no? O el cubierto cortando la carne, pero que no puede cortar la carne. O sea, no es como, porque eso sí es muy error de universidad, que uno graba cosas físicas, pero la idea es que las cosas físicas deberían potenciar el conflicto. Entonces uno se da cuenta que el man está tratando de destapar el banano y no puede, ¿sí me entendés? Entonces es un inserto que cuenta que está nervioso y no simplemente un inserto. Porque uno muchas veces graba como la mano haciendo así y la graba largo y eso tampoco. Porque lo que hace es matar la curiosidad. Entonces si van a hacer insertos, los insertos deberían ser como partes íntimas que nadie ve de que el actor está en problemas o el personaje está en problemas. Y eso sí puede potenciar un momento interesante y dilatar y darle una camita a algo que tal vez está pasando muy rápido. Pero eso ya son mañas de, ¿cierto? De cinematografistas. Pero una cosa que me pareció chévere es que en todas las tomas sí se mantiene el raccord de la actuación. O sea, yo no sentí que cambiaran el tono. Sentí que en este plano y en este otro plano y el contraplano era la misma energía. Eso sí me pareció que estuvo chévere. O sea, hay partes que se parecen como si lo hubieras hecho a dos cámaras. Entonces sí, hay raccord actoral. Eso me parece que a veces es jodido. Listo, Emerson. Entonces, pues mil gracias por haberte lanzado y habernos dado ese primer corte. Échale cabeza a ver qué más puedes hacer. Y si algo te grabas un reloj. Un reloj, sí, puedo pensar en estrategias para lo que me estás diciendo, que es como dilatar algunas cosas. Ujú. Y pues sí, pues como pulirlo, le puliré como tratar de igualar un poco el color, que pues obviamente está súper variopinto, y lo mismo con el sonido. Y es muy chévere, hay algo muy interesante, esto es una de esas casualidades charras. Ese día después de que rodamos, Santiago y yo somos muy amigos y nos quedamos aquí en la casa jugando con la inteligencia artificial. Entonces escribimos una décima, que es una forma de componer unos sonetos para la música, es como una métrica de composición e hicimos una canción al azar. Entonces nos dio mucha risa, nos daba risa la canción porque la canción era de dos lesbianas que se habían dejado, entonces ese era el chiste, pues básicamente. Pero el hecho es que sin esperarlo, esa es la canción que suena aquí, porque casaba perfectamente y era como él daba un poco como ese contexto de que ya terminaron, pues la letra lo dice un poco. Entonces eso fue interesante, fue como una serendipia charra. Nada, quería compartir eso que me parecía muy chistoso. Ay, marica, entonces vamos a componer todos con ChatGPT. Chévere. Listo. Bueno, entonces avancemos. Vámonos con... Pagua, eh, podría ser el mío. Yo tengo un compromiso medio temprano, entonces no sé si me logré quedar toda la clase. listo. Vi que lo subiste también en YouTube, entonces. Pues lo subí en YouTube, te lo mandé, pero en vistas de que quizás la reproducción a través de Zoom no es tan buena, también podría ser como entrar directo que cada uno entre al link de YouTube y lo vea ahí, pues porque fue una lástima que el de Emerson le haya pasado eso. Es verdad. Probemos el Super Share Advance, no sé qué. A ver qué. Porque aquí ya Bueno, bajé. si quieres pruébalo y si no lo cortamos y pasamos al link y pues cada cual ve en el link y luego regresamos. Tampoco es mucho rollo. Yo creo que es más Aquí chévere está. verlo en el link, verlo directamente en el link. Acá es más Además, se fácil. puede ver en pantalla completa y todo. Sí, hagámoslo en el link. Yo lo voy Ponga, a pero hacer. espere un momento. Déjeme solo probar esto. Es que él me lo mandó, lo descargué y le puse Share Video. Mire, díganme si eso suena bien. A ver, ¿Se ve bien, ojalá. fluido? No, no se ve fluido. Entonces, ese Share Video tampoco sirve para nada. Bueno, entonces voy a poner el link en YouTube, lo voy a compartir solo como porque el video, pues Yo estamos ya, grabando la reunión y invito a ah, que ya. cada uno lo vea por su lado, pero yo lo voy a poner como porque, pues para que se Pero vea. va a haber doble sonido, es el problema. O sea, si Eh, lo compartes tú, uno te está escuchando a ti y al mismo tiempo está escuchando el de Vimeo, el de YouTube. Entonces si, no pega. si yo le pongo mute, ¿suena el video en todo caso de YouTube? Voy a ponerle play. No. Si le pones Inténtalo. mute, creo que no. Creo que si le pones mute no debería sonar. Pero solo va a salir la imagen, no se va a oír. De, Qué de pronto raro. más breve que para los que están viéndolo grabado, pues ahí están los links en el grupo, ¿no?
Listo. Hay una cosa es que a mí tampoco me está sonando. Ya me asaré porque en el anterior intento tampoco me sonó a mí. Bueno, Pero mira que cuando uno le da, si es desde la pestaña de compartir, de pronto cuando uno saca como ese cuadrito, a la parte derecha hay un rectángulo que dice compartir sonido. Si tú le das clic se pone azulito y de pronto es eso, de pronto. ahí suena. Sí, ahí ¿Y suena. se ve fluido? No, no Listo. se ve fluido. Y Uy, qué buena. Ya sabemos que Fagua está hablando con Shirley, Manuel Ponce, Samantha Coral, colegas OnlyFans. Ah, bueno. Gracias, Antes de que Fagua. antes de que hagan chismes, es que colegas OnlyFans es el Fagua Team. Es Ah, el grupo de Fagua. eso está para el corto de Emerson, vea. Sí. Pero Graba colegas Fagua, pantalla. los OnlyFans son mis amigos. Son estos. Bueno, para no distraerme más con el OnlyFans de Fagua, yo voy a ir a ver el corto aquí desde el computador. Sí, vayan y yo más bien los veo aquí reaccionar en silencio. Hágale, así no va a Listo. ser poker face, no va a ser reacción de nada. Yo voy a poner pausa a grabar para que la gente que vea este video no se aburra, entonces voy a poner pausa. Pillera, pero no, digamos, esto es sonido de cámara que suena tenaz. Entonces, sí, claro, había un sonido un poquito más pulido, no con solapas, pero con una Tascam al menos, pero pues no lo logré montar con eso porque fallamos con la tarjeta, la persona que la tenía se la llevó y no pudimos coordinar en todo el día para que me la entregara. Sin embargo, pues se Pero puede existe. finalizar con un mejor sonido. Existe ese sonido chimba. Sí, sí, está, se puede resincronizar y Ah, hacer, no bien. es mayor cosa, sí. Bueno, bacano, muchas gracias, estuvo muy chimba. No sé si alguien más quiera decir algo antes de que yo hable. Sí, Ay, yo, dale, a mí dale. a mí me gustó mucho esto que se logra tan genial, que es que ante los silencios ellos empiezan a hacer un montón de pinch con las miradas. Y además se combina con el hecho de que logras el plano cerrado. Entonces es muy efectivo y uno disfruta ese silencio entre ellos porque uno siente que de verdad se están coqueteando. Hay un montón de cosas pasando por debajo de lo que están hablando. Eso me pareció súper interesante. El ritmo me gustó mucho y también me gusta como sobreencuadras al final. Cuando ella se va hacia el fondo, me parece que es como un final muy interesante. No lo sé, pues yo incluso estaba como que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahí? Como que va a ser un último pinch coqueto, como con un gesto todavía erótico, o se va a ir tranquila. Son decisiones que se vuelven interesantes de ver. Me pareció muy bacano el ejercicio, Manuel. Muy, muy bacano. Gracias, Emerson, qué chimba, hermano. Gracias. Le metimos ahí cariñito. Oye, el inicio se me olvidó decir que me gusta mucho cómo entra en esta contraluz. Cuando prende la luz, es como un espacio cero imaginado. Ese cambio también me pareció lindo. Perdón, pero la cuchara. Sí, ahí también un poco el juego que se estaba como apostando era como desdibujar el género al comienzo, ¿no? Normalmente la comedia uno tiene mucha luz y todo es muy evidente, todo es muy claro, todo es muy transparente y era como jugarle a una cosa más clara, oscura, ellos vienen riéndose, pero como en ese pasillo a lo lejos, una cosa oscura, el espacio no se define, como tratando de que uno no entrara de una a pillarse, pues desde el primer momento, pues para dónde iba un poco el tono de la vuelta. Chévere. Yo aquí apagué cámara porque tuve un accidente aquí. Regué un agua en el computador, pero sigan hablando un rato, un segundo. Ay, yo Pues quería también opinar, Manuel, a mí me gustó muchísimo. Y me chévere. parece bien interesante lo que dices del género, porque bueno, yo no conocía el guión, eh, porque de otros compañeros sí habíamos visto algo, pero me pareció interesante porque cuando inició, pues por la atmósfera, la luz, parece otro género. Pero de Exacto. una entras a comedia, ya a mí lo que me gustó es que yo sentí esa tensión, yo apagué la cámara para poder ver bien el video, pero yo me estaba riendo pero era como desde la incomodidad, ¿sí me entiendes? Como me sentía Claro. también incómoda y eso estuvo muy bueno y siempre estuve como con la expectativa, bueno, ¿qué va a pasar? Eso me encantó, porque bueno, ¿qué va a pasar? Y me mantuvo así hasta el final. Así que chévere.
Qué chimba. Gracias, Diana. Bacanísimo. Bacanísimo, esa era la intención. Bueno, yo que hice un reguero. Sebastián, ¿querías decir algo, Sebastián? Sí, sí. Pucha, tengo un favorito. No, pero también me pasó lo mismo, como que cuando yo vi los primeros segundos, yo no, esto es terror y va a ser una cosa red diferente y es como nada que ver y después pensé que iba a ser más erótico, más pasional, más sensual y tampoco fue, entonces fue como también como sorprenderme con todo lo que sucedía. Bacano, bacano, bacano. El ejercicio, pues yo, pues hablando un poquito del proceso, yo nunca había hecho una cosa así, por eso un poco escogí también ese género, como hacer algo como una cosa, una comedia erótica, digamos, me pareció como lo más lejano posible a lo que yo haría y he hecho, digamos. Entonces, pues fue un reto bacano y el ejercicio de crear a partir de las improvisaciones fue una putería. Realmente, yo nunca había trabajado así, yo suelo hacer un trabajo de guión muy minucioso, muy dentro del cual, digamos, también por eso quizás nunca he entrado como en la comedia y eso, porque como que peco un poco y peno un poco de intelectualizar demasiado las escenas y de tratar de que los diálogos sean muy poéticos y muy inteligentes, o las situaciones o los gestos, de enrarecer también mucho las circunstancias y de crear atmósferas un poco como tensas, enrarecidas, y el hecho de poder trabajar así desde la improvisación, pues no solamente me sorprendió lo ágil que se vuelve la escritura y la creación colectiva, es muy ágil, o sea, yo me hubiera demorado el triple haciendo esa escena si la hubiera escrito de cero. Eh, y no solamente eso, sino que realmente uno accede a una versión, pues todo eso que yo, todo eso salió en la impro, o sea, yo no puse prácticamente nada, yo simplemente filtré, incluso los gestos, la puesta en escena, las levantadas, que se va a la ventana, que regresa de la ventana, el gesto sugestivo que ella hace, todo eso sucedió pues de las improvisaciones, entonces fue muy revelador, muy chévere. Yo probé en esta, no sé qué tanto funcionó, pero hice cargar el rosado y los metí allá con ese mismo temita, con esa misma música, y los puse allá a bailar y a gemir un ratico, y a moverse y tal, y luego a abrazarse y luego a bostezar. Bueno, ahí les hice su terapia fagua, y pues yo creo que funcionó. O sea, yo les pregunté, pero pues no sé, yo creo que eso le trajo vainas. También de la dinámica de trabajo fue bacano, de que como tenía como ese origen más improvisado, también como que la tensión estaba más sobre la situación y sobre digamos, como el camino emocional y de diálogo entre ellos dos, y a nivel individual también, que eso también es algo que yo, en las cosas que yo he hecho, pues a mí me ha interesado mucho un poco una cosa más experimental, más formal, muy cuidada, digamos, de experimentar un poco con la forma. Eh, y esto fue muy bacano, como poder desprenderse de eso, y pues en realidad la manera como se rodó es muy sencilla. Hicimos un máster, hicimos 3 planos cerrados y ya, no es más. Había un poco un sollecito con puesta en escena de esas profundidades, pero de resto pues era una cosa muy elemental, y el montaje de la escena todo sucedió a raíz del máster y no a raíz de los detalles de cara al encuadre, de cara al movimiento de cámara. O sea, yo suelo como trabajar sometiendo mucho a los personajes al ejercicio del registro cinematográfico y a la cámara y a la forma cinematográfica, y esto fue al contrario y fue muy bacano. Disfruté más también. Bueno, también porque era un ejercicio y uno no se lo toma tan en serio como cuando está rodando algo con lo que sufre más, pero también como que disfruté más, como que estaba más con ellos, me reía, o sea, estaba más conectado un poco con la situación de lo que suele suceder a veces cuando uno está rodando y está muy centrado también en la pulidez y en ensayarse los planos y en hacer cosas un poco extrañas o experimentales, digamos, desde la forma. No, muy chimba. Gracias, don Fagua. Muy bacano.
Hay una cosa que es importante también nombrar acá, es que las impros sí tenían como ese previo ejercicio de coordinación de intimidad que hablamos, ¿no? Como qué quieres Claro, que te toquen y qué quieres que no te toquen, ¿no? claro. Que eso fue como esa reflexión de vamos a hacer impro, pero a esas cosas no se pueden improvisar, ¿no? Hay esas marcas. Entonces ahí yo siento que sí estaba como muy claro, ella sí y él no, qué hacer y se sentían cómodos, porque sentí que todo el tiempo se sentían cómodos. Sí, total, total. Hubo una cosa que sucedió y es que, pues yo les hice, pues hablábamos de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, ellos todos profesionales, sí, claro, listo, todo bien, esto sí, esto no, tan, tan, tan. Empezamos a rodar en las impros y la primera vez que se besaron, yo me quedé como, Esto no estaba marcado. no, y como este beso, ¿qué, weón? Y descubrí que ellos son medio amigobios y que tienen una Mm, relacioncita y yo no me habían dicho nada y ellos no sabían para qué yo los había invitado tampoco. Y en el primer beso yo dije, ah, joder, puta, aquí está pasando algo más, yo no marqué esta mierda así, weón. me Qué engañaron, fuerte, desgraciados. Me engañaron. Qué fuerte que Manuel cuente estas cosas en una clase porque yo los conozco. Ah, bueno, pero es que, Está fuerte, se entera uno de pero menos cositas. mal Laura es profesional. Aquí ya Sí, no, firmamos un contrato de lo que, confidencialidad. lo que pasó en Zoom se quedó en Zoom. Chévere. No, y es que, por ejemplo, eso de haber cargado el rosado, yo iba a decir, no, funcionó muy bien porque yo siento que cuando empieza la escena se siente que están en el mood de lo que pasó 5 minutos atrás. Que uno de Exacto. los tips de dirección de actores es construir los 5 minutos antes, que en teoría nosotros los hacemos con esos activadores emocionales, que me parece que es mucho más efectivo que a veces una carreta, ¿no? Pero ya entendí que estaban encerrados en ese rosado y no era necesario porque ese rosado ya estaba prendido. Pero había una tensión sexual constante, pero chévere que no se desarrolló porque eso también me parece muy interesante, porque lo obvio es, ya se besan apasionadamente, se quitan la ropa. Cambio Ujú. aquí uno está como, va a pasar, no va a pasar, va a pasar, no va a pasar, ¿qué? Eso Es es muy chévere. bueno. Y muy chévere que el actor, siendo que ya las tenía todas de ganar porque en la vida real sí tiene su algo, aquí juega a no saber qué hacer, que eso me parece que es la base de toda pues la comedia es básicamente la torpeza o la ingenuidad. Entonces, chévere. Bueno, entonces muchas gracias. Entonces ya quedó finalizado. Ese ya, se grabó, Pues Manuel le sí, echamos, ya no lo vemos dentro de 8 días. se le puede, no, este ya no, pues sí, se le puede pulir el sonido, que lo haré también para dárselo a los actores, obviamente, y que Ujú. seguramente les parece bacano tenerlo pulidito, pero sí, hasta ahí, ya. Ya acabamos. Muchas gracias, Manuel. Un aplauso que ya se graduó. Se fue. Chao. Uno menos. Se va de la Ah, casa de Manuel, un estudio. placer Gracias, gracias, gracias. por tu puntualidad. Mírenlo. Listo. Entonces, con nostalgia, voy a resumir una cosa que no grabé, porque se me olvidó ponerle el pausa, y es que con Manuel se creó todo a partir de la impro, nació un primer texto, pero lo chévere ya de tener como concepto de estructura de comedia fue que nos ayudó a apretar dos, tres tuercas, y era entender que el estatus sí tenía que en algún momento girar para que se sintiera que el que se sentía culpable después no se sentía culpable o la víctima después se sentía victimaria. Y ahí es donde uno empieza como a hacer que los dos ganen, porque una cosa de los requerimientos del ejercicio final es que todos en algún momento duden de su naturaleza. Entonces, si la pícara está muy pícara, tiene que en algún momento verse tímida, y el tímido está muy tímido, en algún momento tiene que volverse pícaro. ¿Por qué? Porque demuestra que sí están aprendiendo algo del otro. Entonces, ¿qué pasaría si él nunca se hubiera empoderado? Pues no gira. Entonces, lo que pasa es que él, al final, cuando ya se está besando, se empodera, y cuando se empodera es que ella ahora se intimida. Entonces, eso es importante como en la reflexión de la estructura para drama y para comedia, es que el cambio de moneda o el cambio de estatus hace que nos permita tener la sensación de que ya podemos decir, chao, nunca, no los necesitamos más, porque ya conocimos el positivo y el negativo de cada uno. Cuando algún personaje no alcanza a pasar al opuesto, nos da la sensación de que necesitamos una escena más después. Entonces, hacer un buen clímax es sentir que los conocimos tanto y lo suficiente que ya no necesitamos verlos más. Y creo que este ejercicio tuvo eso, como que los vi y dije, sí, ya entendí a ambos desde el positivo y el negativo. Y eso
a veces no pasa en las impros, ¿no? Entonces, por eso siento que también las impros después se vuelven texto, porque en el texto es donde uno como que aprieta y amarra para volver a decirle a los actores, es como la impro, pero aquí necesito este giro. Pero está, y es chévere este tipo de actuación porque es muy fresco, muy, pues no sé si verité, pero como que uno siente que tanto el director como los actores tienen la sensación de que algo va a pasar, que no se sabe qué es, y eso es un poco la invitación de este diplomado, que el 90% esté programado y que haya un 10% de disfrutar el momento. Bueno, listo, entonces dejamos ese tema ahí congelado. Vámonos entonces con el de Sebastián. Está en el WhatsApp. Volvemos a hacer el mismo ejercicio de ponerle play. Y tienen toda la razón lo que pasó. Entonces, Emerson, vamos a hacer ese ejercicio para dentro de 8 días. En vez de ponerle play con pantalla compartida, simplemente cada uno lo vemos por su lado. Como que no cae en cuenta. ¿Listo? Y así no tenemos el problema del feedback. De acuerdo. ¿Sí? Emerson. Entonces voy a invitarlos a que le pongan clic al ejercicio Sebastián diplomado que se llama No hay oscuridad en la sombra. Voy a ponerle otra vez pausa aquí. Este es un ensayo grabado. Gracias. Entonces estamos hablando del ejercicio de Sebastián Caro. Eh, la función de nosotros como directores de actores es hacer que el pitch de verdad haga ouch y que los actores cuando sienten el ouch lo sientan y nos lo permitan ver. Entonces ahí es donde les podemos pedir en la conspiración dilatar ciertas cosas. Y este ouch está muy fuerte, pero si tú no le das la importancia, el otro no le va a importar. Entonces podemos con conspiración hacer que ella se quede en un silencio más incómodo. Esa es la responsabilidad como directores de actores. Pero ahora la responsabilidad como directores de cine, digamos, de cinematografistas, es que la cámara esté puesta en el momento adecuado y que dure la captura de esa energía lo suficiente para que en edición podamos decidir si lo vamos a poner cortico o largo. Entonces son dos caminos, es decirle a los actores que nos den tiempo de más en su pausa, al ouch, y en cámara tener el material para después editar. Entonces, si lo hacemos en un máster, toca hacer como un plano secuencia donde la coreografía, los actores tienen que tener claro el ouch que van a dilatar. Es como, esto no se puede pasar por encima tan rápido. Y cuando vayamos a grabar, ahí es donde yo hago un inserto o un plano cerrado, o la cámara la acerco, o hago algo para que en cámara quede muy claro el foco. Y el foco es este ouch. Él le dice, marica, así como desconectaron a tu abuela. Eso es como el peor error del mundo, y ahí de eso trata la historia, es como capturo yo eso mejor. Y vuelvo y digo, si la cámara se queda en el ouch de ella, se vuelve un drama, porque es como, uff, estás hablando mal de mi abuela. Pero si la cámara se queda en el idiota que la cagó, con cara de imbécil y de ingenuo, se va a volver comedia, porque la ingenuidad o esa ternura o esa inocencia hace que perdonemos a lo políticamente incorrecto. Entonces, si él se da cuenta y hace cara como de, ¿qué hice? Se nos pule mucho más la comedia porque nos vamos a poder reír, porque fue sin querer queriendo, digamos. Entonces la comedia es el camino del error, pero es un error reversible. Entonces cuando hablábamos con Sebastián internamente para el guión, la abuela sí se había muerto y el diálogo era como, a su abuela la desconectaron. Ahí eso es muy difícil de perdonarle a un cómico ese diálogo y nos va a caer muy mal. Pero yo le boté la idea a Sebastián, según el libro de la risa, el error del cómico es un error que es reversible. Entonces él puede decir, la desconectaron, pero la volvieron a conectar en 2 minutos. Ahí como que se nos recupera el género porque dice, fuiste pesado, pero tampoco es tan grave. Entonces están hablando de la muerte, pero es una muerte de 2 minutos. Y ahí uno puede profundizar mamando gallo con el tema de las muertes, la muerte mucho más fuerte porque sé que igual no se murió. Pero si la abuela sí se hubiera muerto, eso se vuelve un drama, no, y hasta tal vez de mal gusto, porque es burlarse del dolor de una abuelita, digamos. Hay gente que se ríe de esas cosas, pero es posiblemente que ya no es tan universal. Y va a haber mucha gente que le va a parecer súper de mal gusto. Como esas películas de zombies donde a veces matan bebés y cosas así que uno es como, sí, como que bueno, sí, pero tampoco. Entonces como que esta es la moraleja de este ejercicio con Sebastián, fue cómo hacemos para que se metan al rancho, pero que la ingenuidad o la estupidez sea el paracaídas de revertir el error, para que sea un error reversible. Entonces yo aquí haría la moraleja y es marcar con los actores más tiempo en el ouch o en los ouch porque debería haber otro ouch y en edición
permitirlo durar más y que el plano ayude. Cuando ella diga, es que esto fue muy reciente, eso tiene que creérselo, porque si no se lo cree, se vuelve un ejercicio de actuación. Y ahí en ese plano sentí que ella no se lo creyó. Parce, es que fue muy reciente. Ella tiene la función de ser dramática de verdad. Entonces yo la cargaría en azul. O sea, haría que ella finja que está feliz, pero que ese texto se le note que es para que el otro haga cara, para que el otro pase saliva. Entre más se ponga ella triste y él más se sienta incómodo, más nos vamos a reír como público. Porque es la nena llorando así, "Ah", y el man ahí como sin saber qué hacer. Y después él la arregla diciendo, pero fueron 2 minutos. Es un ejemplo, ¿no? De cómo potenciar el humor negro. Pero el canalla o el que comete el error debería pasar por ingenuo o por borracho o por retrasado. O sea, hay 80 formas de construir que este personaje tenga como una conciencia junior para cometer los errores, como más o menos pasa con Homero Simpson, digamos. Como que él tiene una edad, digo retrasado no por la enfermedad, sino como que su intelectualidad, su coeficiente intelectual está años luz de su edad. Y eso hace que funcione el mecanismo. Eh, Ahora una cosa de cambio de estatus, como lo que hablamos en algún momento en el ejercicio de Manuel, es importante conocerles a ambos sus ambas caras. Para que haya justicia, yo siento que él en algún momento debería también sufrir. Entonces ella hace algo que también a él lo ponga en su lugar y que ella, al ver lo que sufre, lo perdone. Un poco como el ejercicio que habíamos hecho del libro de los románticos, que yo hice el simulacro con Susana y Hornell, que era, tú solo lo vas a perdonar es cuando te des cuenta que él de verdad aprendió la lección. Entonces yo siento que él no alcanzó a aprender la lección en este primer ensayo y que ahí continuará y el vínculo no parece que se fuera a romper. Entonces el clímax no está tan fuerte por eso. O sea, se siente que no hay un clímax grande, es porque él no siente que la cagó, ¿sí? Entonces, para que haya un clímax más grande es que debería parecer que hay un silencio incómodo donde esto se fue a la mierda y ella lo perdona. Y cuando lo perdona, le pasa la gaseosa. Se siente que sí pasa en la estructura, está escrito así, pero falta es como crear esos dos gran ouch. Que el cómico se vuelva dramático y que y la dramática se vuelva cómica. Entonces al final ella podría hacerle un silencio muy grande, pero ya no es en serio, sino es para ponerlo a sufrir y al final, lo puse a sufrir. Y ahí uno va a decir, bueno, ambos personajes maduran o ganan, porque si no va a parecer que ella fue la que perdió y me dio una sensación de injusticia en esta escena, como que ella le tocó adaptarse al bullying y el bullying ganó. Esa es la sensación. Entonces, digamos que no es que esté mal la escena, pero para que sea de cierre, quedaría la sensación de que yo tengo que ver la revancha en otra toma, en otra escena. Como que parece el inicio de una película y no el cierre de una película. Para que sea el cierre es como que los dos tienen que haber tenido sus puntos y sus contras, ¿vale? Esa es una forma más de estructura, pero yo siento que ya está, simplemente es de dirigirlos un poquito para potenciar esos ouch y que en cámara lo puedas mantener más tiempo y al editarlo el público lo pueda contemplar, porque eso es lo difícil, es que el público le llegue esa energía. ¿Listo? Si pones la cámara más en ella, se te vuelve más drama, si te pones más la cámara en él, se te vuelve más comedia, especialmente en el momento del error, ¿no? Más que todo en el error. Bueno, entonces lo mismo, prendo micrófonos y qué opiniones, qué sintieron. Sí, yo concuerdo. De hecho, eso me sucedió tal cual. Yo no entendí muy bien porque todo fue muy ágil. El chiste fue muy ágil, no se le dio el tiempo. Y luego, cuando entendí que lo que pasaba era que la abuelita sí había estado enferma y no sé qué, lo entendí, pero sobre ella. Entonces fue dramático. Ella estaba como medio poniéndose a llorar. Se sintió una energía muy distinta. Si la intención era como una cosa, un chiste pesado, ligero, divertido, pues se convirtió en otra vuelta. Se convirtió como en un clima tan pesado y pobrecita ella. Entonces está chévere todo lo que estamos planteando porque el género de la comedia se volvió como el día de hoy, ¿no? Porque estamos viendo ya varios ejercicios de comedia. Pero es una delgada línea entre que te odien o que te quieran. Y la forma es que los personajes tengan un poquito de ingenuidad, que sean un poquito inmaduros. Eso hace como que, bueno, es que estaba borracho. Sí, es como lo que pasa en la vida real, ¿no? Siempre los borrachos todo el mundo los perdona porque estaban borrachos. Es un poco, Igual. así funciona. Es que, sí, como que así funciona la sociedad. Entonces, entender que nosotros estamos replicando esas reglas sociales
Y es que los personajes tienen que tener como algo que tienen un botón dañado que hace que cometan errores para que nosotros digamos, bueno, es que es el botón dañado. Como lo que hace Borat y este actor que siempre iba a hacer unos personajes súper políticamente incorrectos, pero como que son estúpidos. Entonces uno dice, bueno, es que era estúpido. Acá A mí, tal vez le falta un poquito de ingenuidad a nuestro chico, Laura. a mí me pasó, bueno, varias cosas. La primera, como en esta toma como tan, o sea, yo la sentía amateur, pero me gustaba como esta energía inicial de amateur porque me sentía como escuchando una conversación de dos personas que están por ahí, uno ahí como medio chismoso. Inicia así, y bueno, como el chistecillo, efectivamente pasé súper por alto el tema de la abuela. También porque tuve, perdón si soy muy intensa con el sonido, ya no sé si es porque lo estoy escuchando acá como en un parlante fuerte, entonces el ruido ambiente era tan fuerte que me tocó poner en los subtítulos en YouTube para entender lo que estaban hablando, porque no entendía. No, pero sí, sí, el sonido sí fue una mierda. Pues yo lo grabé con el celular, fue un ensayo tal. Oye, pero en CapCut le pones la cosa de audio, de quitar background y te ayuda un montón. Ese efecto está bueno. Y entonces lo que me pasó fue que se acabó la escena y yo dije, marica, se me cayó el internet. O sea, como que yo dije, ¿cómo así se acabó? Porque muy probablemente no sentí un final, entonces pensé que había sido un error. O y alcancé a pensar, de pronto se mandó una primera parte de la escena. Ahora, siento que, claro, inicia un poco comedia, no sé si querías darle un poco de drama con lo de la abuela y luego pasarlo por alto y terminar otra vez bien, como que siento que igual es una decisión y uno toma la decisión que se le dé la gana con su escena, pero claramente siento que pueda faltar, o sea, no sé, yo creería que podría haber un plano de ella al final le quiero echar la madre a este hijo de puta, pero me hago la que nada pasa y sigue. Entonces uno sabe que por lo menos al personaje le está afectando, pero eso está haciendo la de todo bien. Solo que siento que aquí no hubo afectación. Entonces no hay un plano que uno diga, ella le afectó, no le afecta el bullying, escuchó lo de su abuela o a ella no le importa lo de la abuela. Em, pero siento que se podría de pronto solucionar con un planito extra de ella, donde uno diga, ah, marica, la vieja le duele, pero de pronto se hace la que no porque le gusta el man, ya uno empieza a hacer las conjeturas que uno quiera. Siento que es como con ese detallito podría de pronto uno decir, por esto termina igual, porque de resto siento que no hay arco de transformación en el personaje. Y cuando no hay arco de transformación, uno siente como que el actor es plano y a veces es un tema de guión y dirección y puede que ellos hasta muy buenos puedan llegar a ser, pero si no hay este arco, pues todo se queda como en una linecilla. Hago ahí una observación de lo que dice Laura y es, si llega a quedar un plano donde ella está cargada, no hay clímax, porque el clímax es cuando se libera y todo queda en calma, ¿vale? Si ella llega a quedar cargada, va a quedar en continuará. Entonces, si hay que, o sea, ella no puede quedar cargada, o se va de cuadro y la vemos cargada fuera de cuadro y chao, y nos quedamos con el culpable, pero si nos quedamos con ella cargada, tiene que soltar así sea, irse de espaldas y llorar en una esquina, digamos, para que haya como créditos finales, porque si llega a quedar cargada, no se va a cumplir el requerimiento del diplomado y es que tiene que haber un cierre. El cierre es que no hay nada por desarrollar, es como que todo termina en calma, todo sale. Pero si es comedia, en teoría se le perdona al pícaro, porque el final de la comedia es que la sociedad dice, es importante reírnos de la muerte. Esa es la moraleja un poco, que él incluso lo dice, ah, no que nos podemos reír de todo. El tema de evidenciar eso es que puede que dañe la intriga, porque le está diciendo al principio de la escena, es que la idea es reírnos de todo, ¿no? Y eso sería el subtexto. ¿Sí me voy a entender? Eso casi que debería ser su carta de salvación, para que la nena diga, bueno, sí, y no al principio. Entonces, es tener en cuenta que los remates, muchas veces cuando uno pone un buen diálogo de remate antes, se vuelve más como una explicación a algo que todavía no ha pasado. Entonces, eso también podría ser otro problema. Si él dice, es que hay que reírnos de todo, es como, esto es una comedia. Sí, es como evidenciar que, como si en el ejercicio de Manuel dijera, nos podemos comer mañana, no pasa nada.
Es como te cagas toda la escena, porque la escena tiene que parecer que hoy es la decisión final. Entonces yo creo que el decir nos podemos reír de todo no debería ser todavía una carta al inicio. Debería ser más, eso es lo que debería entender el público, pero si un actor se lo explica al público, es como si salieran subtítulos diciendo te voy a explicar la escena que estamos haciendo. Como antes de ver esta escena les explicamos que es una comedia y hay que reírse de drama, acción, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esos diálogos que revelan la estructura del género, porque daña la intriga. Es más chévere que uno no sepa si ellos saben eso. Tal vez él no sabe eso. Tal vez lo descubre al final de la conversación. Que esa es la base de la ingenuidad, y es que los personajes no son tan sabios, tan rápidos, porque se pierde un poco el camino del héroe, digamos. ¿Listo? No, que Eh, comentarios nos llevan mucho. Yo ruedo dentro de 10 días porque a la actriz le cayó una luz encima y no pude rodar. Y no, no, qué chimba, gracias. cuéntenos cómo fue ese proceso de la impro. Uy, hijo de puta. Fue muy difícil porque también como Manuel, como que yo no acostumbro, o sea, esta es la primera vez que exploraba a crear a partir de una impro, pues como algo más colectivo y más tranqui. Entonces como que lo de la impro salió de la abuela y eso también fue como ellos son actores, los dos, entonces yo les dije como no, sean ustedes y improvisen. Y de ahí también salieron los chistes como que no, somos actores y que se ven muy raros cuando se ven actuando y que por lo general ni siquiera se quieren ver actuando. Entonces de ahí salió como todo eso realmente. Y después de haberlo redactado, ahí lo que hicimos fue agregar eso de que la muerte no podía ser muerte Sí, tan sí, muerte sí. como para que, ajá, ¿no? Listo. Sí, yo creo que ese mecanismo es chévere, como de poder coger un tema muy políticamente incorrecto, mamar gallo alrededor, pero hacer que los personajes uno tenga su seguro de vida de que los perdonemos. Hay muchas estructuras de películas donde los personajes son muy cabrones, pero al final como que se reivindican y uno dice, bueno, entonces es como eso, pero en muy poquito tiempo. Siento que este personaje tiene como muy mucho potencial, porque es hiriente, pero la personalidad de ellos dos está en ese punto que no nos sirve, como ser charro. El paisa que es chistoso y alegre, no todo el tiempo son así. Entonces eso puede ser un cliché de que como es comedia, entonces somos así, ¿no? Es como carnaval, polvo carnavalero, entonces como son costeños, todos están arriba, ¿no? Entonces yo también buscaría que ellos no estén tan arriba, sino que tal vez, sí, que no traten de ser chistosos o que no traten de ser ocurrentes, que eso es lo que nos pasa siempre cuando uno dice comedia. Y que otra cosa que dijimos con Sebastián es que tal vez decirle a los actores de género se vuelve un problema. Porque los actores dicen, ah, listo, te la voy a jugar por ahí. Y es como, la cagué. No, no la juegues por ahí. Por favor, no juegues nada raro, no hagas nada raro. Y tal vez una buena analogía podría ser, es una escena tierna entre amigos, porque la palabra tierna se vuelve cómica. Yo creo que la ternura es como el vínculo con el público de una comedia pesada. Eso es como para mí una recomendación. Por eso Woody Allen tiene siempre ese tipo de personaje, como que es un man como que inadaptado, pero inocente, es un niño grande, y lo que pasa como que se lo perdonas, ¿no? Pero es muy adulto lo que sucede, muy sexual, o qué sé yo. Y siempre es como un hombre torpe con las mujeres súper buenonas, bueno, no sé, como que se sexualizan a veces algunas películas más viejas, las nuevas no tanto, pero es como un tipo perdido en un mundo de sexualidad y el tipo es como que no se encuentra. No sé si han visto un poeta o el tráiler, yo vi solo un tráiler donde el tipo está como en un show y le preguntan sobre una poesía de amor y ya lo dice todo, el man no tiene que decir un diálogo, solo con la cara uno dice, no, lo corcharon y eso ya es cómico, es como que, ¿sí? Entonces yo creo que es tener en cuenta que la inocencia es lo que hace que uno adopte a las personas. Yo ya, con solo ver ese plano, yo ya adopté a ese man, yo ya quiero ver qué le va a pasar, porque es muy tierno, ¿no? Es como un osito de peluche en el lugar equivocado. Ay, Entonces, este chico que está ahí, siento que es como el man galán, que las tiene todas las de ganar, y tal vez podrías volverlo un man un poquito que no es tan bueno, echando chistes, y tal vez la nena le gusta,
y tal vez por ahí es que la caga, no sé. Creo que a él le falta el talón de Aquiles. El talón de Aquiles es que tal vez el man creyó que eso era chistoso porque se lo recomendó un amigo, tal vez a ella le gusta, no sé, porque con el ejercicio de Manuel fue eso, fue como, ¿cómo hacemos para que este galán se desbarate? Y tal vez es porque nunca le ha pasado eso con una roomie, tal vez el man sí tiene habilidad de galán, pero con la roomie no, o le gusta. Entonces también una recomendación para tu chico Sebastián, habla con él y construyan un hueco gigante que haga que él esté en problemas toda la escena, que él tenga miedo. Porque la base de la ternura y la ingenuidad es que no tiene experiencia y el color debería ser morado. Él debería tener miedo. Pero si él está sobreconfiado, se vuelve engreído. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más? Listo. Hola, Shirley, bienvenida. Oye, la clase de hoy es rara. Estamos como viendo intercortado por internet y medio como hablando. Entonces, siguiente ejercicio sería Shirley. ¿Alguien más tiene videos hoy? ¿No? Llegó Shirley a penitas. El tema es que Shirley me mandó un video por WhatsApp que no está muy pesado, 100 megas, pero lo que nos dimos cuenta es que si yo comparto pantalla no se ve bien o no se escucha bien y como que vimos el de Emerson y quedamos todos como criticando a base de las conjeturas de algo que creímos que entendimos, pero toca verlo de nuevo. Entonces no sé si con Shirley lo pongo en el grupo y lo descargamos todos, no es tan pesado y lo miramos, ¿sí? Aprovechemos que todavía tenemos el tiempo. De una. Entonces, 100 megas igual eso es rápido. sí, yo creo. Shirley ha salido del grupo lentamente. Ahí lo puse. Entonces descarguémoslo los que puedan, los que no están por celular, yo sé que va a ser complicado. Y si nos queda tiempo, que yo creo que sí, echamos una mirada del de Emerson de nuevo, porque tengo muchas ganas de qué tal que digamos, no, Emerson está muy bien, no lo cambie. Eso, estoy de acuerdo. Emerson es que no, no más. Listo, ya descargó. ¿Lo vemos entonces? Listo. Entonces voy a pausar otra vez. Listo, acabamos de ver el ejercicio de Shirley, que se llama Toma ensayo grabado en escena. Está en el grupo. Em, Es que hay una cosa que me pareció muy chistosa, pero no voy a empezar por ahí porque no vale, o sea, no vale la pena, está muy bien realmente. Eh, es muy interesante porque yo conozco el guión, he hablado con Shirley, hablamos mucho del tema desde la sinopsis, que es muy interesante este ejercicio que hablamos, tal vez todos lo estamos viendo hoy, y es que a partir de una sinopsis, una idea inicial, cómo se evoluciona a partir de las impros y de hablar con los actores y de cómo esa conspiración se vuelve como algo mucho más trascendente y después le echamos tijera a los diálogos para que no sea claro qué está pasando y haya más subtextos. Entonces, esta escena me parece que está chévere porque cuando se habla es de cosas que no importan, pero cuando no se hablan es cuando uno se da cuenta que hay cosas que no son capaces de decir y yo toda la escena estoy tratando de entender como qué pasó, por qué no está funcionando esto, por qué están tan tristes. Pero un poco lo que yo he aprendido de los Kuleshov y la cinematografía y todo, es que es mucho más rico de ver porque aunque yo no entienda, me duele. Cambio, cuando si me lo explican todo, tal vez como que empiezo a juzgar. No sé si a ustedes, eso es lo que pasa cuando hacemos los ejercicios de las miradas. Mírense y mentalmente díganse cosas. Y la gente siente muchas más que decirse una palabra bonita. Porque estamos en una sociedad donde las palabras cursi son, en vez de sumar, como que se da juicio. Entonces me gusta de esta escena es que cuando van a hacer cursi se lo tragan, cuando van a decir algo fuerte se lo tragan, cuando se van a echar en cara se lo tragan y uno solo siente es que están sintiendo 80 cosas, pero yo me conecté un montón, pero no entendía por qué. Y yo creo, teorizando, es que cuando yo no entiendo qué le pasa a los personajes, yo creo suposiciones, me armo videos, mi imaginación viaja a mis memorias emotivas y creo que están sufriendo por lo mismo que yo sufro en la vida real. Entonces yo, que me la paso entusado toda la vida y siempre he tenido problemas románticos, aquí yo estaba entusadísimo porque asumí que ellos están sufriendo por lo mismo que yo. Entonces esa es una buena sustentación de por qué a veces el chupi chupi o el X3000 funcionan. Es porque a veces no hay que explicar 100% qué está pasando porque el público complementa basándose en sus experiencias propias.
Y ahí es donde aparece como esa lectura mucho más abstracta. Y es que cada quien interpreta lo que quiere y se vuelve más fuerte la conexión con el público. Por eso a veces los textos que explican mucho lo que hacen es alejar y los que no explican nada intrigan. Por eso David Lynch y Blade Runner y estas películas que nadie entiende son tan interesantes porque hace que todo el mundo rellene los vacíos. Entonces me pareció con Shirley eso, como que yo no entendía, yo ya sabía la sinopsis, yo sabía que había un problema de infidelidad o algo así, pero aquí no entendía, yo solo fue como, hasta en un momento dije, perdieron un bebé. O sea, yo estaba más peliculado, yo no sabía qué estaba pasando. Pero ¿qué pasa? Cuando uno escribe así, el actor ya no tiene tanta independencia porque necesita un bastón del director más fuerte de la directora. Y es que nosotros tenemos que armarle la historia completa a los actores para que ellos se les vean en sus ojos algo real. Entonces siento que lo que funciona en esta escena es que la conspiración está tan buena que yo siento que él sabe por qué están mal, ella sabe por qué están mal, pero nunca lo dicen. Y uno de público igual se traga el cuento entero y dice, sí, parce, están mal, pero no hay que explicarlo. Pero si nosotros hubiéramos leído esa escena en texto y se la hubiéramos pasado a un actor y actúela como quiera, pues no funciona porque lo chévere de esta escena es que el 50% son los silencios, creo yo, o el 80%. Lo más interesante es cuando no hablan y están cargados. Em, Eso entonces siento que funcionó muy bien la estructura, siento que es muy buen drama, porque siento que me generan compasión, ambos. Siento que no sé quién es el bueno y quién es el malo. Hay un momento donde uno entiende que uno la cagó y el otro no, pero el estatus se lo están compartiendo, como que el que la cagó también se siente culpable y después ella también se siente culpable. La descagan, se ríen, se distensiona un poquito el drama, pero aún así sigue siendo drama. Y tengo la sensación de que ellos ya no van a ser los mismos, como que sí se rompe algo en esa escena. Entonces siento que hay un poquito de clímax. El final tal vez queda un poquito abierto porque tal vez todavía se pueden reconciliar. Y eso solo se puede marcar con miradas. Si ella mira para el piso y él se da cuenta que ella está mirando para el piso y no lo está mirando a él, uno ya dice terminar. Entonces, con una marca de una mirada uno ya puede cerrar. Si ella hace así y él se queda viendo y entiende y los dos miran para lados separados, es como si hubieran dicho terminemos o como si uno de los dos hubiera salido de cuadro. Entonces, mi recomendación, Shirley, si este es el boceto y no es el final, con la mirada cierra bien, porque yo me quedo esperando ahí qué va a pasar. Si ellos se quedan mirándose a los ojos, van a volver. Si ellos miran para cosas diferentes, se van a ir. Es como la analogía de los caminos. ¿Están yendo para el mismo lado o no están yendo para el mismo lado? En vez de poner un texto, ¿no? Porque a veces creemos que hay que poner un texto para cerrar. Entonces mi recomendación es cierra como en la estética en la que estás, y es que las miradas están contando todo lo que no entendemos y interpretamos. Siento que los dos están muy cargados, están muy chéveres, siento que están enamorados. Lo más difícil es sentir que hay un vínculo, de verdad. Sí siento que sí tuvieron un pasado. Y bueno, entonces siento que es una muy buena, tiene muy buenos antecedentes esa escena, porque se ve que ellos están ahí metidos en su laberinto, están sufriendo como un hijo de puta, sin saber por qué, pero están sufriendo. Entonces creo que el laberinto está bueno. Lo que a mí me da risa es la puesta en escena. Ahora sí voy a hablar vamos a darle palo a la puesta en escena. A mí me parece muy chistoso, yo digo, pero qué carajos tiene el techo que lo admiran tanto, o sea, es la Capilla Sixtina, ¿no? Porque desde que entré es como, wow, ese apartamento. Entonces me daba risa porque yo decía, pero, o sea, ¿sí? Entonces la puesta en escena es, yo sé que están tirando la mirada hacia la cámara, porque hay una cuarta pared, pero yo lo que jugaría es más al plano contra plano para que uno de los dos dé la espalda, para que se sustenten esas miradas. Está muy chévere que en algún momento se abrazan y miran al infinito y más allá. El cuadro lo nombran, pero se agota, ¿no? Porque uno sabe que o sea, uno intuye que ese apartamento no tiene un peso, o sea, están las paredes blancas y como la cámara está tan bajita, están mirando todo el tiempo por encima del lente, entonces parece es como si tuvieran una atardecer o qué sé yo. Entonces mi solución es, o eso es una ventana con un atardecer y están viendo el paisaje y lo sustentas, o simplemente se nota por su energía, pero no tiene sentido que estén recorriendo el techo como viendo los bombillos, ¿no? Entonces a mí me da risa porque pues se veía como eso todo el tiempo, era como, entonces bueno, la primera parte yo me reía viendo era como el exceso de admiración hacia el apartamento. Creo que eso es lo único que me molestó. La edición me parece que está chévere porque se nota que es un máster cortado y yo ya estoy acostumbrado a verlo en películas. Son máster donde los cortan así por encima en Jamcode y uno se traga. Pues a mí me gusta Sin Aliento de Godard, que es así como cortan y ya uno se conecta ahí. Siento que él actúa chévere, es tierno, me identifiqué con él, ella también. Me cayeron bien los personajes. Cuando me caen bien los personajes, creo que es una buenas decisiones porque hay vínculo, me identifico. Cuando me caen mal,
No es porque estén mal los actores, sino porque no tengo de dónde agarrarme. Creo que tiene que ver con el vínculo del amor. Entonces los sentí lindos, tiernos, no sé. Eso es como mi conclusión. Entonces mi conclusión es que al final tal vez le falta un poquito apretar para que quede claro si sí cierra o no cierra. Si quedan juntos o no quedan juntos, tal vez sería lo mismo. Y los silencios largos de verdad ayudan mucho. Entonces, para los ejercicios de comedia es la misma fórmula. Hagan de cuenta que están dirigiendo drama en la comedia. Esos silencios largos también ayudan mucho. Lo que pasa es que al ser incómodos se vuelven más cómicos, ¿vale? Entonces no le tengan miedo a los silencios largos en la comedia porque es casi que lo mismo. La diferencia es que es por algo tonto. El silencio largo es por algo tonto, esa es la diferencia. Entre más largo el silencio por algo tonto, más cómico. ¿Sí? Entonces prendo micrófono para todos otra vez y lo que opinen, qué sintieron, cómo lo sintieron. No, a mí me pareció una chimba. Eh, Me pareció igual, a pesar de que concuerdo con muchas de las cosas que dijo Fagua, que hay un momento en el que el misterio se vuelve demasiado pesado. O sea, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Un poquito, un poquito, un poquito. Porque yo también pasé por muchas cosas. Pasé por que me habían perdido un bebé. O sea, yo también pasé por muchas vainas, lo cual es chimba, obviamente. Pero sí, no sé, me gustó mucho que yo me conmoví un resto con el comienzo y me vendió la ilusión de ellos y me conecté y me conmovió y los sentí día y divinos. Y luego, uy, puta, ¿qué pasó? Y se va volviendo oscurísimo y uy, no, o sea, uno se mete el viaje emocional durísimo porque a uno sí le venden la ilusión bacano. Yo, a diferencia de Fagua, a pesar de que entiendo perfectamente, me pareció solladísimo que uno nunca viera nada más que el techo y ellos. Como que empecé a sentir como todo eso que ellos no son, todo eso que ellos sueñan pero no son. Uno nunca termina de ver el sueño, no me lo van a mostrar porque no existe, porque está roto, porque falló entre ellos dos o una cosa así, no sé. No, pero muy bacano y les creí un montón. Eh, Chévere ejercicio, chévere ejercicio y muy buen viaje. Logra en poco meterle a uno un viaje duro. Es chévere cuando uno siente que son cortos cerrados, ¿no? Eso es un poco lo que les pido yo en el cierre del diploma. Es como que si tiene inicio, desarrollo, final y clímax, casi que ya funciona como un corto, como una microhistoria. Yo para sustentar o para defenderme de lo de Manuel, no es que yo quiera ver qué están viendo, sino que hay un momento en que uno ya se da cuenta del artificio y es que es pues, escénico, es una puesta en escena, ¿no? Es como, mire para arriba, Pelea, oh, pelea, pelea. eso es lo que yo siento, es lo que yo siento. Es como porque está mirando para el techo tanto. Pero sí creo que eso potencia lo que dice Manuel, que es sentir que es la ilusión, porque realmente es más escénico, más teatral, pues es como más ver esta postura de la cara ya te vende algo diferente a esto, ¿no? Entonces esto te conecta de una manera, pero para que sea más universal y no tan abstracto, póngale, que no le ponga nada, simplemente que se entienda que están viendo alguna marica. Listo. Gracias, Manuel. Mm. A mí me Terco pasaron versus terco. varias cosillas. Digamos que al inicio, como que llegan, sí, efectivamente, como tuve una sensación de como el plano estaba tan en contrapicada y pues este lenguaje audiovisual engrandece mucho los personajes. Entonces, yo no sé, era como una visión como, ¿será que Chile los quiere hacer ver como si fueran algo muy grande? Después dije, bueno, entiendo la estatura, porque me dimos casi lo mismo. Y dije, debe ser por ahí que yo estaba ahí como pariendo. Pero entonces, claro, o sea, como este tipo de cosas, uno cree que no, pero sí juegan mucho con por qué los graba desde abajo. Si uno no te conoce, uno piensa que esto es un significado que le quiere dar el director. Mm, evidentemente, pues el tema de los focos, que a veces ella estaba muy desenfocada cuando estaba pasando, como que yo quería verle la cara a ella y el foco. Hasta cierto punto, cuando llegan otra vez a la cocina y hablan de lo del anillo, yo estaba en un punto como de, pues si no quieres estar acá ya, pues vete, o sea, como que ya me desesperé, como porque da tanta vuelta, ya se le nota que no quiere estar, está re tibia, entonces era como, váyase amiga, tome decisiones en la vida.
Entonces ahí me tenía un poco desesperada y sentía que no estaba creyéndoles, ni a él, lo sentí hasta que se sientan los dos en el piso, sentí que llevaban 2 semanas de relación, porque si ya se van a ir a vivir juntos, ya debe haber una dinámica de pareja de no hablarse como tan correctamente. Tampoco me refiero a los golpes, pero sí hay una cosa más como de, o sea, yo no sé, siento que ya hay unas dinámicas que cuando uno lleva en pareja mucho tiempo, se rompe esta almohadita con la que uno vive hablando al inicio, y entonces me pasó hasta que se arrodillan y él le dice que siento que para mí ahí empezó como todo, cuando él le dice, pero tampoco te dolió irte o alguna cosa así que le dice él, ¿no? Como un texto, como tú también te fuiste, algo así, no me acuerdo. Ahí sentí que hubo entre los dos como un ¡pum! Reclamo de relación de años. De verdad nos vamos a venir a vivir juntos cuando llevamos un montón de años mamados uno del otro. Cuando el man la ama, pero está mamado que la vieja no le corresponda, no sé. Y entonces ahí siento que como hubo esta conexión de verdad real de vínculo, ella sale en su tristeza como lo siento, pero sí y llora. Y entonces desde ahí uno dice, ¡ay puta, qué dolor cuando las relaciones quieren, pero ya no tienen de dónde cortar! Entonces a mí realmente me conectó la escena desde ahí en adelante y casi que pensé, ahí termina la escena para mí. Sin embargo, cuando hablan del cuadro y el man dice, no, ese cuadro era muy feo, dije, bueno, el man de cierta forma también entendió, sí, ¿para qué nos vamos a ir juntos? Y ahí para mí también hubiera sido un siguiente final. Luego pues llega el perro y eso me encantó, porque nada que ver el perro, pero fue como inevitable. Pero sí, creo que realmente me gusta la escena como está construida, me parece que se nota que hubo como un ensayo, las pausas son bonitas, estos silencios que yo siento que cuando está pasando algo dentro del actor, el silencio puede durar 5 minutos. Y uno está ahí porque uno está esperando como ¿qué va a decir? ¿Fue pucha? ¿Va a explotar? ¿O qué pasa? Entonces el silencio es muy bello cuando está así dirigido, cuando está pasando cosas por dentro. Lo único es que le trabajaría mucho más a que los dos se sientan más, yo no sé si son pareja en la vida real o son amigos o que sea, pero que se sienta más como llevamos muchos años y queremos intentarlo, pero estamos cansados, marica, como, uy, qué difícil se ha vuelto sin ser hostiles, porque también hay amores que se acaban de formas bonitas, pero hay un cansancio, hay un agotamiento. Entonces, de pronto como que le trabajaría mucho más eso al inicio y la cerraría, o ya sea en la lágrima de ella, donde todos entendemos como ya no se van a vivir juntos, los dos entendieron, o donde él dice, ah, pues sí, creo que esa es como mi apreciación. Y amiga, pues subirse en un banquito, porque Bueno, voy a moderar, voy a moderar. Voy a moderar porque eso me hace pensar en una cosa que me hace falta y es, cuando les hablé que en un corto o en ese espacio tan pequeño uno solo queda satisfecho hasta que le ve las dos caras de la moneda a cada personaje, estoy de acuerdo con lo que dice Laura y es que, voy a poner una frase y es que uno no tiene que hacerle caso al público y a todas las críticas, eso es una hipótesis, pero si uno quiere que la historia sea universal, hay que hacerle caso un 1% para que todo el mundo se enganche. Las películas que más enganchan son las que tienen un poquito para todos y como que todo el mundo queda contento y dice, bueno, ¿cierto? Pero yo cómo lo soluciono, porque uno no puede adivinar qué quiere el público, pero sí yo sí puedo analizar es que tanto los personajes están cambiando de estatus. ¿Qué pasa? Voy a ponerlo de otra manera. Tal vez Laura le gusta o se siente más identificada con las relaciones que tienen menos paciencia, porque eso tiene que ver con paciencia y personalidades. Por ejemplo, yo conocí una pareja de pastuzos, esposo y esposa, de toda la vida. Marica, esa gente no se gritó en la vida, sumisos, ¿cierto? Entonces también tiene que ver eso. Pero lo que hace es que uno también se conecta con las relaciones que uno ha tenido. Y yo he sido muy sumiso y muy tranquilo. Y yo para que yo me estalle en una relación es muy raro. Pero, claro, a veces uno sí dice, bueno, es culantro, pero no tanto. Entonces mi solución es, ambos personajes pecan de una cosa. Tienen mucha paciencia con el otro, aman demasiado al otro, pero les falta el ego, que es defender lo suyo y mandar a la mierda al otro. Entonces, el conflicto interno que se genera de ellos al final en ese silencio es porque se nota que se quieren mandar a la mierda o se quieren ser hirientes, pero por amor no lo dicen. Por eso cuando solo sale algo medio hiriente todos decimos es bonito,
porque toda la relación es bonita. Pero entonces lo que dice Laura, para también darle validez, es que él se aguanta mucho esa energía de ella, que eso es lo que dice Laura como marica, desde el anillo yo ya me doy cuenta de tu mierda. Si su personalidad es que el man está tragado, se la aguanta. Y eso es una historia. Pero si el man tiene como por ahí el diablo de machista de los amigos diciéndole mándalo a la mierda, se le sale, porque creo que así es la realidad. O sea, muchas veces uno es un noble hasta que se va a tomar cerveza con los amigos y uno ya llega envenenado. Entonces, digamos que lo que le faltaría a esta escena para que se sienta esos años de experiencia que dice Laura, es que hagas una impro previa donde sí se pegan culo de puteada para que afilen, no para que puteen en la escena, sino para que conozcan el que tanto muerde el otro. Y ahí se les va a sentir el miedo. Y tal vez ahí la actriz que es amiga mía, Mayra, no se va a dar tanta garra con él. Como que ella también va a decir, marica, no lo va a torturar más, o este man en algún momento me va a pegar un mordisco. Porque lo que suele pasar en las relaciones de mucho tiempo es que tienen experiencias de mordiscos. Y por eso hay más tensión y hay menos diálogo y empieza a haber más tabús. Es porque ya saben cómo el otro ataca. Entonces aquí yo lo que sentí es que él no tiene experiencia atacando y ella se la monta mucho. Entonces él podría tener más carácter, pero no porque lo transformes diciéndole tú puedes ser un man con más no sé qué, sino en una simple impro darse cuenta donde tú a él lo envalentonas para que le ayude a ella a no ser caprichosa, por ejemplo, o que le ayude a ella a darle valor a él, o que le... Es como siempre es del amor, ¿no? Muy positivo. No es como te voy a enseñar a pelear, pero es como vas a enseñarle a ella a que, pues no, pues no sos un huevón, pero esa frase es peligrosa, pero sí es como vas a enseñarle a ella que tu punto de vista es mucho más importante que el de ella, porque ahí lo que pasa es que ella tiene la batuta y el estatus no alcanza a girar tanto. Entonces si lo ponemos en estructura simplemente básica, es que él no sacó el diablo y ella lo sacó, pero digamos, a los dos les falta mostrar el diablo un poquito. Pero no tiene que ser desde un diálogo, ni un texto, ni nada, sino yo creo que eso se nota, es que ya lo vivieron antes. Entonces, para mí mi solución es no meterlo en la escena, pero sí darles la oportunidad que vivan eso en una impro y eso les va a cambiar la escena, porque ya se conocen en la mala. Siento que aquí solo se conocen en la buena y por eso tal vez Laura tiene la impresión de que llevan muy poquito, como que están en el idilio de los 3 meses. Y sobre los finales, eso tiene que ver más que todo con ritmo. Tú tienes que darles claros a ellos cómo quieres que cierre a partir de conspiración. Si lo perdonas, no lo perdonas, si lo perdonas, no lo perdonas. Y una de las reglas de Hasbro es que no pueden tener tanta paciencia o ser tan políticamente correctos. ¿Se acuerdan? Entonces esta escena tal vez se está pecando porque puedes apretar una tuerca de no ser políticamente correctos. Es pensar que te la vas a salir con la tuya. ¿Cuál es la expectativa de él? Convencerla. Entonces una pregunta para él podría ser es como, marica, se te va a ir. ¿La vas a dejar ir? Mañana te arrepentís y en un mes vas a estar llorando como una hueva diciéndole que vuelvan. Si esta fuera la última vez que la vas a ver, vas a dejar tantos silencios y eso le va a dar a él como una ansiedad de "Ah, esto toca cerrarlo hoy", y tal vez eso hace que no haya tantos finales, que es lo que dice Laura. Entonces, a mí me gusta que haya los dos finales, lo que pasa es que entre uno y otro casi que vuelve a empezar la historia. Hay mucho tiempo, básicamente. Pero decirle a los actores, hagan más rápido el final, es como casi cambia de actores porque después de que les digas eso, la escena nunca va a volver a ser la misma. Por eso decirles a los actores, háganlo así o háganlo así, pues pierde la mística. Acá lo que más me gusta del ejercicio de Chile es que uno siente que ni siquiera ellos saben qué va a pasar. Tanto que yo les he insistido en el diplomado de tratar de no dejar el final tan amarrado y en conspiración dejarlo amarrado, pero que vayan haciendo en el camino. Y creo que es lo más bonito de esta escena, es eso, que van haciendo y yo creo que hasta ellos no saben ni si se van a dar el beso o no, ¿cierto? Y por eso creo que es tan bonito, porque lo que está pasando es muy eh, happening, el formato happening, casi que es medio documental, uno siente que esto está casi que ahí en caliente. Y eso es lo que ahorita está a la vanguardia en el cine independiente, pues, como ir en contra de que se sienta la estructura, ¿cierto? Es más invisible la estructura, y por eso dicen que es sutil y que la escena está linda y tierna, es por eso, porque está muy invisible la estructura. Entonces creo que está chévere. Pero eso es un golpe de suerte. Vuelve y hágalo otra vez con luces y vuelve y hágalo con planos ahí. Entonces a veces estos formatos muy happening son mejor
casi que grabar un gran máster y cortarlo, porque hay muchas películas así, como muy documental, muy blanco y negro, y en edición se resume, pero no se artificia. Bueno, entonces esa es mi conclusión. Emerson está que habla, gracias, cuente. Sí, sí, se me notó que quería hablar. Le Es picó. que yo te sentí lo mismo que dijo Laura cuando ella mencionaba que ella sentía que la escena comenzaba en un punto. Y ahí fue donde sentí que comenzaba también como esta otra atmósfera que tú dices que es como más happening. Estoy de acuerdo con que al principio hay como una coreografía que es muy clara y por eso a ellos como que se les dificulta actuar naturalmente sobre eso. Entonces, a partir de todo esto me surge una pregunta. Tú ahorita estabas hablando de los 5 minutos previos a la escena. Y lo que me lleva a pensar es que si la escena comienza en un punto, es decir, como que yo me imaginé que si cortáramos la escena y comenzamos en donde Laura y yo sentimos que la escena comienza, igual la escena va a funcionar, ¿cierto? Y tal vez no hace falta la información anterior. Pero qué interesante sería pensarse ese previo del dar a una escena actuando, aunque eso no vaya, sabemos que eso no va a quedar, ¿cierto? Eso no va a quedar, eso de alguna forma nos permite como entrar como calientes a la escena. Como que me parece que hay una cosa como que es un accidente, pero puede ser interesante porque yo, tal vez la coreografía los acomoda, los limita, los cohíbe, pero al mismo tiempo se convierte como en una pista desde donde después pueden improvisar más fácilmente. O sea, que con esa inquietud. No sé si de pronto alguna vez lo has aplicado o algo. Sí, creo que sería un experimento chévere hacerlo. Mm, en todas las películas en las que yo he estado, en edición se pierde el inicio, pero no porque fuera la intención, sino porque uno se da cuenta que era texto y carreta. Por lo que esa frase que yo les dije en algún momento es que los guiones están hechos más para los productores, es para que les den la plata o para el picho, para que Fagua les diga está bien escrito. Pero cuando uno va a editar, es chévere porque cuando uno va a editar, quita. Entonces, en cine casi siempre el trabajo final es la edición. Por eso me parece chévere que el ejercicio final del diplomado es darse cuenta que ustedes en edición pueden hacer y deshacer y reconstruir. Me ha pasado que si yo hago 5 minutos antes para poder hacer una escena, em, tiene que estar un poco clara, porque como es casi que jugar de nuevo o improvisar de nuevo, a veces los actores se sienten demasiado o en confort y se alarga, o se estresan más. Entonces, a veces esos minutos previos son chéveres, a veces no. Pero yo lo pondría de otra manera y es escriban la escena con unas cuantas cartas de más al inicio y después en edición le quitan las 3 cartas del inicio. Traten de no poner una carta importante tan al inicio, podría ser otro ejemplo. Porque uno dice, estos textos son para calentar. Y eso me pasa mucho en casting. En casting sí lo uso un montón. En el casting, uno ve la escena y la escena son 2 textos y le meto 3 antes. Y es como para que la gente arranque. Y al final yo muestro solo los últimos 2. Yo creo que son muchas mañas y eso tal vez ya es un diplomado de edición, porque hay una cosa muy rara que me estoy dando cuenta y es que acá estamos trabajando netamente actuación, pero ¿cómo estudiar un diplomado de edición sin saber dirigir y escribir? Es como que es algo muy... La gente le enseñan a peluquear, pero acá lo que me parece chévere es que nosotros podemos diseñar lo que vamos a peluquear y eso está muy chévere lo que dice Emerson. Escribir una escena sabiendo que vamos a peluquearla. Eso es chévere también. Que un poco por eso fue que en las lecturas de las veces pasadas yo les decía, quítele cartas, pero no porque yo quisiera quitarles cartas, sino para que vieran que también se puede contar con pocas cartas, porque cuando uno va a grabar, es irónico, o sea, si ustedes me presentan 5 cartas y yo les digo quítenle 5, perdón, si ustedes me presentan 10 cartas, yo les digo quítenle 5 y en edición terminan quitándole 2, es muy impresionante, uno al final queda con 3 cartas, pero uno no puede escribir un guión con 3 cartas porque no lo entiende nadie, ¿sí? Los actores no lo van a entender. Por eso decimos que las primeras veces que uno lee un guión parece como de telenovela, pero está diseñado para que la gente al leerlo lo entienda. Pero si uno se imagina eso actuado, se asusta. Entonces, para mí la solución siempre es quitar texto, e incluso en edición quitar. Y eso sí, cualquier persona que esté aquí o que haya trabajado en cine, uno sabe que uno lo que hace es echar tijera como un hijo de madre, incluyendo escenas. Y es asumirlo, creo que hace parte del proceso.
Es como cuando uno va a peluquear a alguien. Entre el pelo, sea el pelo más largo, tiene más de dónde cortar. Entonces podría ser un buen Hay, ejemplo de la hay edición. algo que me parece muy chévere y es, no sé si sea un tema de la escritura de la escena o de la dirección de Shirley, pero evidentemente sí remueve fibras en uno, ya sea identificación de relación, fastidio, como que, qué van a hacer, no le pasa a uno desapercibido, a mí no me quitó la atención, yo estuve ahí como todo el tiempo, independientemente de los debates que tuviera en ese momento en la cabeza, pero sí genera identificación y atención y muchas preguntas, como muchas cosas que uno sé, que creo que eso es lindo lograr también. Digamos que si nos hiciéramos una conclusión general de toda la clase, el ejercicio de Manuel y el ejercicio de Shirley tienen algo en común, y es que no tienen muchos momentos para que el público eh, se haga videos. ¿Cómo se dice eso? Conjeturas, lo que sea, pues. Eso, porque el verdadero ejercicio del cine es más ese, es que la gente se haga videos. Entonces, entre más silencioso y más largo, se acerca más a que el público se cautive. ¿Por qué? Porque la pantalla es muy fría. Pensemos que la gente está sentada viendo una pantalla chiquita y la única forma de interacción o de meterse es que no se entienda qué está pasando. Pero en el teatro, uno ya está tan inmerso en el escenario que la energía es más grande que uno entra más fácil. Entonces, eso también puede sustentar de por qué necesitamos explicar menos, es porque la gente no va a entrar. Tiene que ser muy, muy, muy difícil lo que está pasando de entender para que la gente de verdad se siente y que diga "Ch", a todo el mundo y déjenme entender que esto está difícil de escuchar. Por eso les recomiendo a todos los ejercicios que hicieron hoy que todavía pueden editar, traten de bajarle a las explicaciones, poner más silencios y van a ver cómo coge como el plus que tanto les vendo yo desde el primer día, ¿vale? Es bajar de 5 cartas a 3 cartas. Entonces, si van a editar, traten que en la misma edición también se pierdan un par de explicaciones. Eso puede que ayude. Y ahí va el plano del reloj, el inserto de algo que haga que tiempo. Los japoneses, por ejemplo, pasa mucho, pues yo veo mucho anime y como esos manes solo mueven la boca, porque ni siquiera se mueven, la animación es muy básica, es puro texto. Pero al ser tanto texto, siempre hay unos insertos que nada que ver, pero como estos manes tienen esa ideología del haiku y de la contemplación, entonces se ve la gota de agua en un pétalo rosado. Uno no entiende para qué, pero me da tiempo para armar conjeturas. Entonces, confundir y reinarás, diría Jodorowsky. Bueno, obviamente lo ha dicho mucha gente, pero películas de Jodorowsky tienen eso, como que uno no entiende un carajo, pero eso es lo interesante del viaje, que uno se pega culo de viajes. Y lo bacano es que uno puede ver una película varias veces y va a significar cosas diferentes. Pero cuando solo tenemos una puesta en escena donde solo hay rostros hablando y los rostros explican mucho, puede que uno la vea varias veces y no va a haber espacios para la libre interpretación. Entonces, yo creo que es simplemente hacer huecos en algunos momentos, pedir a los actores que hagan huecos, alargar el ouch, y eso puede que le dé esa profundidad. Eh, y listo. Entonces, esa es la conclusión. Hoy hubo ejercicios que no dejaban espacio a los silencios, otros que dejaron mucho tiempo en los silencios, y ahí nos vamos dando cuenta como la experiencia, porque son viajes diferentes. Pero le doy más duro a los que no dejan los espacios porque lo que yo quiero en el ejercicio final del diplomado es que haya más clímax. Y entre más clímax es porque hay más expectativa. Si no se alcanza a generar expectativa, no alcanza a haber sorpresa, por así decirlo, o giro. Se acaba muy rápido y no alcanzamos a generar expectativa. Entonces, por eso les pediría que a los que presentaron hoy, que si pudieran, alarguen cosas para que experimentemos más el clímax, más expectativa. ¿Vale? Y eso ya es puro ritmo casi. Entonces, muchas gracias. No se me achicopalen. Nuestro penúltimo diplomado. Y ya el último es el dentro de 8 días y se acabó. El de 8 días es con cerveza en mano. Vamos a ver los ejercicios que haya. Si no alcanzamos, nos podemos alargar, no sé. Y me gustaría que nos quedemos hablando carreta un ratito, que eso suele pasar en vivo y en directo. Y los que estén en Bogotá, nos podríamos. Ah, no, mentira, yo la otra semana no estoy en Bogotá. Olvídelo. Entonces, bueno, muchas, muchas gracias. Que tengan buena noche.